En primer lugar, quería daros las gracias a todos los asistentes y vamos a comenzar con el webinar gratuito sobre el cálculo de la huella hídrica y toma de decisiones para el ahorro de agua en el río. Antes de comenzar, decir que nuestros colaboradores son Aquafides, también Orcelis Fitocontrol y el COITAPA, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de la provincia de Alicante. Ahora hablaremos un poquito sobre ellos y me presento. Mi nombre es Marco Antonio Ultracámara, soy doctor ingeniero agrónomo, trabajo como profesor asociado en la Universidad de Alicante y también soy CEO de Orcelis Fitocontrol, que es un sistema, una plataforma online es un sistema de ayuda a la toma de decisiones para las explotaciones, la producción de cultivos. Bien, dicho esto, vamos a continuar. Uno de los colaboradores es Aquafides. Aquafides es una empresa que certifica la huella hídrica. Nació en el año 2015 y es la única empresa actualmente que cuantifica la eficiencia de la productividad bajo los criterios de la sostenibilidad definidos por la huella hídrica. Aquafides es una empresa que tiene su razón social, digamos que están ubicados en Valencia y pertenecen a la red de la Water Footprint Network, que es el organismo que se encarga de organizar todo lo que se relaciona con el mundo de la huella hídrica. Orcelis Fitocontrol es la solución integral para el asesoramiento y gestión de cultivos. Utiliza agricultura de precisión para cualquier medio de producción agrícola. Vamos a nombrar algunas de las facetas que tienes, que calcula el abonado. Puedes disponer cada 5 o 7 días de imágenes satélite NDVI para saber cómo evoluciona el cultivo. Podemos grabar en el momento que el sistema detecta que se ha introducido un cultivo, va guardando cada hora lo que va ocurriendo en ese cultivo, tanto de humedad relativa, temperatura, velocidad del viento, etcétera. Es decir, todo lo que son datos meteorológicos, cada hora va guardándolos, por lo tanto luego podemos obtener la integral térmica o muchos otros parámetros. No vamos a entrar en detalle. Tiene compatibilidad con sensores, se podría, utilizar cualquier tipo de sensor, de humedad de suelo, de cualquier sensor de la marca Pesel Instruments, que es una empresa europea bastante potente. También calcula las necesidades de riego. Se puede interpretar en el sistema de análisis de agua, análisis de suelo, análisis vegetal. Podemos calcular la huella hídrica, que es el tema céntrico de hoy. También podemos dar tratamientos fitosanitarios, tener nuestro cuaderno de campo. Tenemos un vademecum que está enlazado con el Ministerio de Agricultura. Nos indica todas las zonas que son vulnerables a nitratos en España y además dispone de otros sistemas SIG, etc. Es decir, esto todos los días el sistema va implementándose y va aumentando su capacidad. Dicho esto, también nos colabora en este webinar el COITAPA, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de la provincia de Alicante, y agradecer nuevamente a don Miguel Valdés Pastor, que es el presidente del colegio, el haber querido patrocinar y colaborar en esta iniciativa. También a Ana Sempere Jornet, que ha llevado un poquito de la mano la difusión del contenido. En este sentido decir que el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas colabora muchísimo con todas las actividades que están relacionadas con el ámbito de la producción agrícola y es de agradecer por nuestra parte que siempre están a nuestro lado apoyando todo tipo de iniciativas que ayuden a los técnicos. Bien, dicho esto, vamos un poquito a centrarnos en lo que hemos venido a hablar hoy, que es el cálculo de la huella hídrica y la toma de decisiones para el ahorro de agua en el riego. En el año 2002 aparece un concepto, en la historia un nuevo concepto, que cambia un poquito con lo que se venía haciendo. Que todo el mundo en la cabeza implícitamente sabía que tenía que utilizar bien los recursos, pero no es hasta el año 2002 cuando aparece en la historia
del agua, un hito importante, que es directamente aparece Argeno Extra, un profesor de la Universidad de Twente, de los Países Bajos, hablando de un concepto nuevo que era el concepto de la huella hídrica. Hasta ese momento, pues deciros un poquito que hasta que este señor llegó y habló de la huella hídrica, pues todo se hacía, lo que se hacían eran evaluaciones de los usos del agua, digamos, de las personas, lo que las personas gastaban. Pues está en la media en Alicante, pues son 350 litros por persona o 400, dependiendo si pertenecía a, digamos, vive en un chalet o en un piso, o dependiendo de todo ese, digamos, de esas variables, cuánto utilizaban las personas. También se hacían evaluaciones de las empresas y de las necesidades, digamos, ambientales. Pero todo se hacía estimando captaciones de aguas superficiales y subterráneas. Era como una cuantificación. Tenemos tantos metros cúbicos en un pantano y con eso tenemos para sobrevivir tantos meses o tantos años. Era un poquito, digamos, medir in situ los consumos que se tenían en los diferentes procesos productivos y sobre todo en el agua de riego. Esto era lo que se venía haciendo. Bien, no obstante, aunque Argeno Extra, digamos, fue el que inventó la huella hídrica, ya se tenían desde hace muchísimos años conocimiento sobre las relaciones del sistema suelo-agua-planta, también de los índices de cosecha y la cantidad de productos que son conceptos que están enormemente extendidos por todo el mundo y que se aplican a muchos modelos de producción, etc. Todos, además, los que estamos en el ámbito de la agricultura, sabemos que el agua para nosotros es una herramienta para producir. Bien, pues a pesar de ser una herramienta, este señor fue el que le puso un poco el cascabel al gato, ¿no? Fue el que dijo cómo había que medir esa cantidad de agua que se utiliza. Bien, esto fue en el año 2002, parece que haga mucho tiempo, y estuvo muchísimos años el concepto ahí en el aire, no se hablaba mucho, no se le daba difusión. Yo siempre suelo decir que cuando uno se queda pensando en el futuro, si esperas un poquito, enseguida te encontrarás al presente. Es decir, el tiempo pasa y evidentemente las cosas llegan, ¿no? Este señor en el año 2002 nos dijo lo que era la huella hídrica y ahora en el 2014, 2015 ya empiezan a haber una revolución de lo que es el uso sostenible del agua. Ya empieza a oírse, a escucharse mucho sobre este tema, esta temática que es muy importante. Bien, entonces, dicho esto, ¿qué es el volumen? O sea, ¿qué es el volumen? Perdón, ¿qué es la huella hídrica? Vamos a definir un poquito qué es, en un concepto muy corto, la huella hídrica. La huella hídrica la podemos definir como el volumen total de agua dulce usado para producir los bienes y servicios producidos por una empresa o consumidos por un individuo o comunidad. Esto es muy sencillo, aunque hayan escrito muchísimos trabajos, pero esto es en lo que se concentra lo que es la huella hídrica. El volumen de agua utilizado para producir un producto, digamos, o dar un servicio. También puede ser para cualquier tipo de servicio que lleve detrás ese uso de agua. Si vamos a un restaurante, por ejemplo, a comer y nos comemos un plato de habichuelas, pues la huella hídrica será las habichuelas que nos hemos comido y también el agua que se utilizará para limpiar esos platos que nosotros hemos ensuciado. Es decir, estamos consumiendo un producto que son las habichuelas y nos están dando un servicio de, digamos, limpieza, ¿vale? Sería el agua total. Un poquito el ejemplo para que se vea. Si salimos de esta huella hídrica y nos centramos en la agricultura, ya tenemos que especificar, pero digamos que es una definición más sencilla todavía. Sería algo así como el volumen total de agua dulce, evidentemente, porque no utilizamos agua salina de momento, de agua de mar, aunque a veces el agua puede ser un poquito salina, digamos que es el volumen de agua total de agua dulce usado para producir. ¿Qué cantidad de agua necesito yo para producir, por ejemplo, 1 kilo de limones, o 1 kilo de naranja, o 1 kilo de aceituna, o cualquier cosa? Bien,
Ahora a continuación voy a poner un ejemplo de huella hídrica. Por ejemplo, aquí tenemos el aceite de oliva virgen, aunque a alguien le extrañe, pero para hacer un litro de aceite de oliva virgen se necesitarían 14.431 litros de agua. Esto es una media. Habrá quien haga aceite de oliva virgen con menos cantidad y quien lo haga con más cantidad. Estos son medias. El aceite de girasol, por ejemplo, se necesitan 6.656 litros para producir un litro de aceite de girasol. Si nos vamos, por ejemplo, a las cebollas, que es un producto producido directamente en la agricultura y que todos conocemos, como puede ser cualquier producto fresco, necesitaríamos 345 litros para producir 1 kilo de cebollas. Luego el chocolate necesita una bestialidad, porque el cacao tiene muchos procesos y para hacer el chocolate, además de la producción del cacao, se necesitan otros procesos que también utilizan agua. 1 kilo, por ejemplo, de harina de trigo tendríamos 1.848. La harina de trigo, ya sabéis que viene del trigo y habrá gente que está pensando, si el trigo es de secano. Sí, pero se puede cuantificar. Ahora iremos explicando y desmenuzando todos estos conceptos. En nuestro caso, por ejemplo, nos suena el caso de las mandarinas, que tenemos ahí cítricos, somos una zona en la zona de la Comunidad Valenciana, aunque hay gente, os puedo decir, de todo el mundo, porque hay gente de Colombia, gente de Chile, Perú, es decir, muchísimos lugares del mundo, y de España también está bastante, digamos, por todas las zonas. Entonces, en nuestra zona es típico la producción de cítricos y, por ejemplo, necesitaríamos 748 litros aproximadamente para producir 1 kilo de mandarina. Esto al principio, digamos que asusta un poco, por lo menos yo al principio me quedaba un poco con la boca abierta cuando veía el agua que necesitamos para producir. Luego, cuando lo cuantificas y vas al campo y ves que efectivamente está todo bien calculado y es así. Bien, visto algunos alimentos, digamos, comunes y el agua que utilizan, vamos a ver qué pasa con el agua a nivel de producción agraria en el mundo. Este dato es muy interesante porque estamos hablando de la huella hídrica de la producción agraria en el mundo. Estamos hablando de que de toda el agua que se consume por el ser humano en el mundo, estamos hablando que el 92% corresponde a la huella hídrica de la actividad en la producción agraria. Es decir, comer en el mundo cuesta un 92% del total del agua que se utiliza para todo. Es un dato bastante fuerte, es decir, el 92% de los recursos hídricos se utiliza para producir en agricultura. Esto es algo que ya nos dice la importancia que tiene el tema que estamos tratando, la huella hídrica. Y máxime todavía nosotros como ingenieros, como técnicos, como productores agrícolas, la responsabilidad que tenemos en el uso de ese agua. Es decir, en el mundo entero, de cada 100 litros que se utilicen, 92 van a ser utilizados para comer, para producir, digamos, para la producción agraria. Aunque haya gente de otros países, yo he centrado un poquito, he puesto algún dato español porque puede ser interesante también. Entonces, en España, este dato que estamos viendo a nivel mundial, que es del 92%, en España baja un poquito al 85%, lo cual no deja de ser muchísimo, es decir, es muchísima cantidad de agua la que se utiliza en la producción vegetal, pero es así, somos un país con mucha agricultura, exportamos muchísima fruta y hortícolas, y eso hace que seamos grandes consumidores de agua. Aquí me gustaría hacer digamos, un KitKat, un resumen, hablando de que el agua, no somos, hay gente que cuando voy a dar conferencias relacionadas con el agua, la huella hídrica, ya utilizan calificativos como buenos, malos. Es que somos malos, es que gastamos mucho, es que gastamos poco. A ver, el agua no es ni bueno ni malo, ni mucho ni poco, es todo relativo. Es decir,
España tiene una huella hídrica enorme porque produce mucha agricultura. Y ese agua que se consume para producir, digamos, recursos alimentarios, son exportados en muchos de los casos. Con lo cual, ese agua, según la definición de la huella hídrica de Argen Extra, no se le debe imputar al país que produce, sino al país que consume. Es decir, si yo vendo 1000 toneladas de lechugas a Reino Unido, el agua que yo he utilizado para producir esas 1000 toneladas se le deben imputar a Reino Unido, que es el que las consume. Yo soy el que las produce, pero ellos se las consumen. Por tanto, cuando avanzamos un poquito, esto ya es un tema más avanzado de huella hídrica, que se explica en un curso, digamos, más extenso, hay un concepto que no vamos a entrar a definirlo hoy, simplemente lo voy a nombrar, que se llama huella hídrica virtual. La huella hídrica virtual es, digamos, el comercio de agua entre los distintos países, entre los distintos territorios. Y ese agua hídrica, esa huella hídrica virtual, es la que nos, digamos, nos quita un poco la responsabilidad. Es decir, nosotros producimos y exportamos, por tanto, ese agua no me lo pueden imputar a mí como consumo, se lo deben imputar al que se coma ese material. Sin perder de vista la importancia de producir correctamente y la importancia de hacer las cosas bien, es decir, tener un respeto al medio ambiente y utilizando los recursos de una forma correcta. Bien, dicho eso, del 85% de consumo de la huella hídrica de la producción agrícola en España, vamos a ver por dónde se van algunas de las mayores cantidades de ese 85%. En el conjunto de la agricultura española, los cereales son el 38% del consumo hídrico. El olivar, que ya sabéis que tenemos muchísimas hectáreas de olivar y somos un país por excelencia en producción de aceite, se lleva un 20% del total de los consumos y representa la mayor parte de la huella hídrica agrícola nacional. Luego le siguen los cítricos, que también somos grandes productores de cítricos, frutas y luego cultivos industriales. Esto es un poquito cómo está el panorama en España, aunque ya os digo que no quería entrar mucho ni en España ni en otros temas, porque es un poco, hay gente de todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos que ir un poquito más a la definición de la huella. Bien, hablando en el tema de producción agrícola, la producción agrícola evidentemente es para comer los humanos y también para alimentar a los animales que posteriormente serán comidos por los humanos. Es decir, la huella hídrica no solamente es para la producción vegetal, también es para la producción animal. Es decir, un pollo, cuando yo me como un filete de pollo, 1 kilo de pollo, de pechuga de pollo, por ejemplo, yo tengo que saber que ese pollo durante toda su vida ha comido maíz y ha comido pienso para comer. Entonces, todo ese pienso, toda esa verdura que ha comido, digamos que se le imputa al que se come luego el trozo de carne. Me explico. Si, por ejemplo, digamos, yo me como 1 kilo de pollo y el pollo se ha comido una cantidad de maíz equivalente a, vamos a poner, 1000 kilos, o sea, 1000 litros de agua, digamos, yo tengo que imputar a esa carne lo que se ha comido el pollo más todo el proceso hasta que yo me como la carne. Bien, dicho esto, vamos a ver en el tema de la alimentación lo que nos dice la FAO. En el año 2012, la FAO estimó que se necesitan entre 2.000 y 5.000 litros de agua para producir la comida consumida diariamente por una persona. Esto es un dato que cuando menos cualquiera que haya trabajado en el campo y sabe lo que son 5 metros cúbicos y 2.000 metros cúbicos, o sea, 2 metros cúbicos y todos los días, al final son datos que te dejan un poco preocupado, porque pensar que una persona puede comerse de media unos 3.000 o 4.000, 3.500 litros por día, cuando multiplicamos por todas las personas que hay en el mundo, es una cantidad ingente de agua, ¿no? Es una bestialidad. Pero bueno, es lo que hay. Por eso, de ahí la importancia de nuestra alimentación, de saber con qué nos alimentamos
y sobre todo cómo producimos esos alimentos y qué alimentos son los que ponemos en primera categoría, segunda y tercera. Aquí esto, como veis, hemos tocado un tema sensible, que es el agua, que es digamos un recurso limitado y bueno, pues aquí hay mucho que hablar, no solamente de producir, también tendríamos que decir que la huella hídrica es un medio para comunicar el impacto ambiental del consumo y el estilo de vida. Una persona que consume habitualmente, tiene una dieta, digamos, carnívora, que come más carne o sea, es más, digamos, más carne que hortalizas, va a tender siempre a tener una huella hídrica muchísimo más fuerte, más impactante que una alimentación a base de hortícolas o a base de vegetales. Entre otras cosas porque la carne tiene un impacto en la huella hídrica muchísimo mayor. Pero no quiero avanzar más sobre este camino porque hay muchísimo debate y muchísimas, digamos, vueltas que se le puede dar a esto. Y nosotros tenemos hoy un cometido que es intentar aprender cómo se calcula esa huella hídrica. Bien, además voy a hacer una pequeña, digamos, vamos a añadir algo muy corto pero interesante. Todas las RSCs, todas las responsabilidades sociales corporativas de las empresas, cuando digo todas, hablo de más del 95% de las responsabilidades sociales corporativas de todas las empresas del mundo, en su RSC, más del 95%, una de las primeras acciones que nombran es el agua. Es decir, el agua está en cualquier empresa o individuo que quiera producir de una forma sostenible. A nadie se le puede ocurrir decir, yo soy muy bueno, sí, porque no emito, digamos, carbono a la atmósfera sin nombrar el compromiso con el agua. Es decir, toda la responsabilidad social corporativa de todas las empresas, el objetivo número uno en todas es el agua, el respeto al medio ambiente y sobre todo el agua, disminución y optimización del uso de los recursos hídricos. De ahí la importancia que tiene que nosotros como ingenieros, como personas que nos dedicamos a la producción vegetal, intentemos cuanto menos identificar, cuantificar lo que yo gasto. No digo mejorar ya, digo cuantificar, después ya mejoraré, porque la única forma de mejorar es cuantificar. Si no cuantifico no puedo mejorar porque ni siquiera sabré que he mejorado. Bien, dicho esto, vamos de lleno ya a lo que es el cálculo y tenemos que entender que para la huella hídrica siempre debemos hablar de litros de agua o metros cúbicos de agua, la unidad que queramos utilizar, por cada litro de producto obtenido o también podría ser por cada kilo, ¿vale? Es decir, por litro producido, litro por kilo producido. Es decir, hay varias, puede ser si hablo de aceite o de leche, pues hablaré de litros de agua por cada litro producido y si hablo de un kilo de limones, pues hablaré de kilos. Bien. Dicho esto, aquí abajo veis que pone verde, azul y gris. Ya nos va dando una pista sobre los componentes de la huella hídrica. Para determinar el cálculo de la huella hídrica, Argen Extra determinó 3 colores para decir que la suma de esos 3 colores era digamos, el volumen de agua de la huella hídrica. Había un color verde, había un color azul y un color gris. Vamos a hablar en primer lugar de el color azul, que luego explicaremos qué es. El color azul, aunque ya tenemos ahí una abreviatura, se refiere al riego. Es decir, cuando yo voy a hacer una producción vegetal, hay una cantidad de agua que yo aplico vía riego. Puede ser vía riego por goteo, vía riego tradicional, riego a aspersión, o puedo decir también que alguien estará pensando qué pasa con un cereal cuando está en secano o cualquier otro cultivo que esté en secano. Pues os comento. Cuando estamos hablando de sistemas de riego, es decir, que no son sistemas que pueden prescindir del riego, el agua azul es aquella que nosotros incorporamos a nuestro cultivo, ¿vale? Agua azul. Bueno, ya luego hablaremos, si hablamos de que no tiene sistema de riego, que yo no aporto, la huella hídrica azul sería 0, porque yo no estoy aportándole nada a mi cultivo. Pero claro, todos estamos pensando
que si no aporto nada es porque cae agua de lluvia y puede utilizarse por parte de ese cultivo. Efectivamente, está la huella verde, que es la huella, digamos, el agua de lluvia que es aprovechada por mi cultivo. Bien, por tanto, si yo tengo un cultivo que se produce en secano, es decir, que no le aporto agua de riego, el agua, la huella hídrica de ese cultivo, a priori será el agua que toma de la lluvia que cae y que aprovecha el cultivo. Habrá mucha gente ahora mismo haciendo números y diciendo, ¡buah, esto se complica, esto es muy difícil, veremos a ver el agua cómo se puede cuantificar? Bueno, estamos hablando del inicio de cómo hacer esto. Luego os puedo garantizar que no es tan difícil. Es decir, la huella hídrica está bien pensada. Digamos que no es al 100% perfecta, pero se puede cuantificar de una forma muy próxima a la realidad. Bien, y por último, para terminar ya, la suma que nos queda para cuantificar la huella hídrica es la huella gris. La huella gris es la contaminación que yo hago cuando produzco cualquier tipo de producción agrícola, cuando hago cualquier tipo de producción agrícola. Vale. Vamos a ver ahora una a una cada una de estas huellas, que es la huella hídrica, la vamos a ir descifrando una a una. Entonces, la huella hídrica de un producto hemos dicho que era la cantidad de agua dulce que yo utilizo para producir algo. Por ejemplo, naranja, limón, trigo, lo que sea. Entonces, si es de secano, tendré que cuantificar la huella verde, que será la de la lluvia. Cuando vaya a sumarle la huella azul, diré, no, es que yo no riego, pues por tanto esa será 0. Y cuando vaya a cuantificar la gris, ahí tenemos que ver qué tipo de fertilizantes, qué hemos hecho en el cultivo, tanto en la fertilización como en los fitosanitarios, y hemos contaminado el medio ambiente. Esto, como es la más compleja, es la gris, la dejaré para el final. Entonces, la suma de las tres sería la huella hídrica de un producto. Vamos a pensar en un almendro. Un almendro que ya sabéis que existe almendro de secano y almendro de regadío. Si yo pienso en un almendro de secano donde está en medio del monte, de las tierras, donde no hay un sistema de riego por goteo ni otro sistema que riegue nada, mi huella hídrica sería la huella hídrica verde, es decir, la cantidad de litros que han caído ese año en esa parcela, vamos a suponer que es una hectárea, y luego, si me han caído, por ejemplo, 400 milímetros, pues serán 400 milímetros para pasar por hectárea a metros cúbicos, serán por 10, que tenemos que multiplicar, serían 4.000 metros cúbicos por hectárea. ¿Cuánto he producido? Pues he producido 1.500 kilos o 2.000 kilos de, no sería tanto porque es muy poca cantidad, pero vamos a poner 1.500 kilos de almendra. Vale, pues tengo que dividir los 4.000 metros cúbicos entre los 1.500 de almendra y me saldrá la cantidad de litros de agua que he necesitado para cada kilo producido. Ahora, resulta que en secano yo utilizo un abonado de fondo con triple 15 o con cualquier otro fertilizante. O sea, hay un abono y entonces he fertilizado. ¿Cómo voy a resolver el tema de la huella gris? Pues entonces tendré que saber qué cantidad de nitrógeno, porque el nitrógeno es el más contaminante de todos los elementos nutritivos que se aportan a la planta vía suelo en fertilización. Tendré que saber qué cantidad de nitrógeno he podido perder por lisiviación y contaminar acuíferos o contaminar otras acequias o cualquier otro tipo de cosas. Esa contaminación que he hecho tendré que diluirla con agua para que ese agua vuelva a ser, reutilizada. Y además, reutilizada y con los criterios que se determinen en ese territorio. Esto lo explicaré adelante. Vale. Si fuese un almendro de regadío, pues entonces tendríamos el agua que yo aporto, que sería con el riego por goteo,
le aporto agua azul, más el agua verde que pueda caer y que pueda aprovechar mi cultivo, más la dilución de todos los fertilizantes que aporta. Vale, vamos a dar adelante y vamos a ir hablando de cada una de ellas. En cuanto al agua azul, es muy sencillo de calcular. Ahí tenemos la ET0, que es la evapotranspiración de referencia, multiplicado por el coeficiente de cultivo de mi cultivo a lo largo de todo el año, por 10, me hará que al final sepan las unidades, sepan los litros necesarios para producir una hectárea. Y también sé los kilos que he producido por hectárea. Por tanto, esa es la cantidad de agua, de huella hídrica azul para ese cultivo. Esto, hacerlo a mano, pues os puedo garantizar que es una locura, porque sacar la ET0 a ver de dónde la saco, de la zona en concreto, y sacar el coeficiente de cultivo, pues tendremos que utilizar coeficientes de cultivo genéricos, etc. Pero hay otra forma muy práctica y muy fácil, que es saber lo que riego. Si yo sé la cantidad de agua exacta que he hecho, ya tengo la huella azul calculada. Eso es así de claro. La huella azul es muy fácil de calcular. La siguiente, vamos a ver la huella, empezamos a ver la huella verde. La huella verde la voy a determinar, serán los milímetros de agua que se aprovechan de lluvia partido por los kilos que me produce una hectárea. Milímetros de agua de lluvia que se aprovecha de una hectárea partido por los kilos que se producen en esa hectárea. Esto se puede cuantificar. Realmente con un pluviómetro en la zona es fácil. Si no, pues bueno, también podemos contar con otros sistemas. Hay muchísimos sistemas hoy día para saber lo que ha llovido por metro cuadrado en distintos puntos, y entonces se le podría, achacar a esa producción esa cantidad de agua, de lluvia, que ha sido aprovechada por el cultivo. Aquí también quiero hacer constar que esto es fácil de calcular, pero las cosas se complican cuando hablamos, por ejemplo, de un sistema de riego por goteo. Como todos sabéis, o la gente que más especialista en riego por goteo es, cuando estamos hablando de un sistema de goteo y tenemos un porcentaje de superficie mojada determinado, por ejemplo, un 20% o un 30% de la superficie del suelo, las raíces, sobre todo las raíces de absorción, se desarrollan en ese bulbo, en esa zona húmeda del sistema de riego por goteo. Hay una confusión muy grande cuando alguien dice, han caído, imaginaros, 10 litros por metro cuadrado. Como cada árbol tiene 24 metros cuadrados, o en un marco de plantación a 6×4, pues entonces aprovecho 240 litros por árbol. Por cada árbol le caen 240 litros. Eso es un error garrafal, sobre todo en riego por goteo. El riego por goteo, tú puedes aprovechar como mucho, si es un agua, sabéis que el agua tiene, la pluviometría puede ser pluviometría, total, y la pluviometría asimilable, es decir, la pluviometría real que el cultivo puede captar. No es lo mismo que lluevan 50 milímetros en una hora que lluevan en 10 días. Es decir, cuando el agua supera la capacidad de infiltración del suelo, entonces hay escorrentía y no se aprovecha por parte de la planta. Además, en un sistema de riego por goteo, por ejemplo, si yo tengo un 20% de la superficie del suelo, la tengo mojada, un 20%, del agua que caiga, de la pluviometría, real, la que puedo aprovechar es el 20%, porque en el resto de suelo no tengo raíces, no me lo puedo aprovechar. Para eso, Aquafides concretamente están desarrollando con varias universidades, estamos intentando hacer, un protocolo para poder calcular en cada caso la lluvia de una forma lo más cercana a la realidad, ¿vale? Entonces, la lluvia, para que sepamos la huella hídrica verde, sería el agua que se aprovecha por parte de la planta cuando llueve, pero esto tiene muchos, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, un cultivo en invernadero no puede tener agua de lluvia, no podría tenerlo nunca, porque no cae, está dentro del invernadero, ¿vale? Bien, pasamos a la siguiente, que es la huella gris, que es la última, y en la huella gris vamos a decir, la huella hídrica gris, esta es la más compleja de calcular, pero voy a intentar explicarlo de una forma, la mejor forma posible. No es un concepto
fácil, pero podemos intentar facilitar un poco la comprensión. Vamos a imaginar que el grifo este que hay ahí, que cae sobre un cubo lleno de agua, vamos a imaginar que es el cubo del agua que cae de lisiviación de una hectárea. Vamos a imaginar que yo a esa hectárea, una hectárea de cultivo, le he puesto debajo una lona, ¿vale? Un plástico, y no dejo que percole, dejo todo el agua que viene por ahí, lo recojo y sale por este grifito que hay ahí. Eso me va llenando ese cubo de agua. Y ese cubo de agua, como yo he fertilizado y estoy regando con agua y nutrientes, y entre esos nutrientes lleva nitrógeno, en ese cubo hay una concentración de nitrógeno por cada litro de agua bastante elevada, es decir, cuanto menos será, digamos, el agua que he aplicado más las unidades fertilizantes de nitrógeno que lleva ese agua. Bien, cuando yo analizo ese agua resulta que tengo, imaginaros, 55 mililitros o miligramos de nitrógeno por litro. Entonces la pregunta que me tengo que hacer es la siguiente. ¿Cuánto me permite a mí la legislación de mi territorio? En este caso sería España. ¿Cuánto me permite digamos, la legislación de un agua de buena calidad? Un agua de buena calidad está definida como hasta 10 miligramos por litro de nitrógeno. Entonces yo tendría que pensar, si tengo 55 miligramos de litro, tengo que aplicar agua limpia, agua de la que tenía al principio de riego, para diluir esa concentración de contaminante hasta que alcance una concentración de 10 miligramos por litro, que es lo que me permite la legislación. Esa cantidad de agua es lo que se denomina huella hídrica gris. Esto que hay aquí de lluvia es un error que me acabo de dar cuenta. Eso que pone gris ahí está mal, no puede ser, no es lluvia, es agua gris. Debería poner abajo, digamos, contaminante. Entonces, para aclararlo, es una vez que yo he regado, he fertirrigado, en el caso de que tenga fertirrigación y haya lisiviado una cantidad de agua, ¿qué agua necesito yo para descontaminar ese agua, esa concentración de nitrato y volverla a dejar en nitrato como mi legislación me lo permite? En este caso son 10 miligramos por litro. Pues tengo que echar, imaginaros, por hectárea, yo qué sé, 1.500 o 500 metros cúbicos. Pues esos 500 metros cúbicos se le imputan directamente a esa hectárea. Por tanto, digamos que es la concentración que tengo en mi agua dividido entre la concentración máxima admisible por el contaminante en ese territorio y expresado en toneladas por metro. Vale, si a alguien le gustan las formulitas, pues aquí tengo la formulita para que pueda ver exactamente... no, esto no, este de aquí. Para que pueda ver la fórmula de la huella gris. La huella gris es la concentración, la cantidad máxima de contaminante aportado por hectárea de cultivo, en toneladas por hectárea, partido la concentración máxima que me permite la legislación. En España es 10, ¿vale? En otros países pues va variando dependiendo del país. Esta cantidad de huella hídrica también se puede calcular cuando se hacen tratamientos foliares. Es decir, si yo utilizo un tratamiento foliar para, digamos, contra una plaga o contra cualquier cosa, o para corregir un problema fúngico, cualquier tratamiento que haga, ese agua, si por ejemplo tengo problemas de viento a la deriva y cuando estoy tratando el árbol, esa deriva se va a un lago y contamina, ese agua también habría que descontaminarla en la proporción que estamos hablando. Esto en España, en España no, Argen Oestra y da digamos, una posibilidad, y es que en los países desarrollados no hace falta utilizar la contaminación a la hora de dar tratamientos fitosanitarios, porque estima que en los países desarrollados, de la Comunidad, por ejemplo, Económica Europea, cuando se hacen tratamientos foliares, ya hay suficiente mecánica y suficiente formación como para, digamos, evitar la deriva de agua con boquillas, utilizando pues, atomizadores mucho más potentes
y que no llegan generalmente a tener contacto con el agua. Ya sabéis que para eso están las zonas vulnerables a nitratos o las zonas de especial protección de aves, que es donde, o de zonas naturales, que hay una, digamos, una legislación que te prohíbe tratar alegremente vía foliar cualquier cultivo. Entonces, todo este tipo de cosas, pues al final se obvia un poquito digamos, los tratamientos foliares y todo se restringe al agua, a la contaminación por abono, por fertilizante, por nitratos. Bien, y ya para ir un poco, hemos hablado de lo que es la huella hídrica, vamos a hablar de la segunda parte, que son decisiones para el ahorro del agua, para ir un poco concretando y finalizando, que queda poco tiempo. Entonces, aquí tenemos la toma de decisiones para el ahorro, la segunda parte del webinar, toma de decisiones para el ahorro de agua en el riego. Aquí no voy a decir nada nuevo que no sepáis todos ya. Para optimizar el agua de riego, pues tenemos que utilizar sistemas de riego que optimicen el uso del agua, evidentemente. Nosotros en España somos de los países con más riego por goteo del mundo. Eso es un síntoma buenísimo, quiere decir que somos conscientes. Yo siempre suelo decir que la necesidad agudiza el ingenio, es decir, ¿qué nos van a explicar a nosotros, sobre todo para los que están fuera de España y nos están escuchando? Nosotros, concretamente, yo ahora mismo estoy en Orihuela, que es la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana de España, sureste español. Aquí hay una necesidad de agua tremenda y además una pluviometría bajísima, que no supera los 300 milímetros por año, y aparte cuando cae, suele caer en poco tiempo, en menos de un mes o 15 días, con lo cual hay muy poco aprovechamiento de ese agua. Tenemos que hacer malabares para poder cultivar en las mejores condiciones, y esos malabares se pueden hacer optimizando los sistemas de riego que hay, que es el riego por goteo por excelencia. Y luego también tenemos, pues España es muy grande, tenemos otras zonas digamos, de secano, que poco a poco han ido corrigiéndose y utilizando sistemas de riego por goteo, sistemas de riego localizado de alta frecuencia, que también optimizan el uso del agua. Bien. Luego también una cosa muy importante, que es aplicar la cantidad de agua necesaria en el momento oportuno. Regar no es echar agua a un cultivo, regar es aplicar la cantidad necesaria de agua y en el momento oportuno. Si la planta necesita el agua ahora, no podemos decir que esa vamos a echar dentro de 3 días multiplicado por 3, porque así no sufre, no, la necesita ahora. Yo el ejemplo que siempre pongo es cuando uno está haciendo footing, está haciendo deporte corriendo y lleva su botellita de agua, no regar a la planta en el momento que lo necesita equivale a decir, no, mira, ahora no bebas, espérate y mañana por la tarde bebes. Tú dices, no, no, yo estoy corriendo ahora es cuando necesito el agua. No, no, pero te esperas y mañana te lo doy. Eso es lo que nosotros le hacemos a la planta cuando no la regamos en el momento que le corresponde. Decirle, no, ahora no, mañana. Y la planta tiene un sistema de regulación, como nosotros en la piel, nosotros con poros, ella con estomas, que abren y cierran y se puede un poquito frenar ese estrés por agua, ese estrés hídrico, pero tiene sus limitaciones, es decir, no podemos, digamos, hacerlo mal con el riego. Luego también tenemos un tema básico, pero que mucha gente lo descuida, que es evitar pérdidas en el sistema de riego, evitar roturas, proteger las balsas bien protegidas y aseguradas para que no se rompan, etc. Y por último, uno que digamos engloba mucho de los anteriores, que es aprovechar al máximo, más que las máximas o las últimas tecnologías disponibles para calcular la dosis de riego. Es decir, hoy día tenemos muchísimos inventos, muchísimos descubrimientos, muchísima técnica para saber qué necesita una planta, como por ejemplo el uso del NDVI con imágenes satelitales que nos pueden decir hasta incluso el coeficiente de cultivo en un momento determinado. Conocer la evapotranspiración de referencia en un momento determinado o con una previsión a futuro incluso, etc. Pero todo esto que hay aquí de toma de decisiones para el ahorro de agua en el riego, al final se reduce en un axioma que es esto que vamos a ver ahora. Es decir, al final es producir más con menos, no tiene más historia.
si queremos ahorrar y queremos tener una menor huella hídrica, un menor impacto en el ambiente, tenemos que producir más con menos. Es así. Y eso es el reto que tenemos todos los que nos dedicamos a la producción vegetal. Nuestro reto es producir más con menos, y eso significa contaminar menos. Ojo, producir más con menos desde un punto de vista sostenible, ¿eh? No es voy a tirar de todo para producir más, pero es que tirar de todo ya no es producir con menos. Por lo tanto, esto digamos que va uno de la mano del otro. Es fundamental aumentar la productividad y el rendimiento de los cultivos si queremos alcanzar el reto de poder alimentar el planeta entero de una forma sostenible. Cuando digo alimentar, esto es un concepto que también es sometido a debate día a día, por ejemplo. ¿Y qué pasa con esa cantidad de alimentos que se produce y luego se tira? Pues ahí tiene mucho que opinar, mucho que decir y mucho que hacer el consumidor. El consumidor se ha acostumbrado a tener a las 5:30 de la tarde en la gran superficie donde va a comprar su kilo de melocotón de la variedad que a él le gusta. Y tener ese kilo de melocotón de la variedad que a él le gusta, hace un año que ese melocotón empezó a cuidarse. Entonces, cuando queremos tener todo tan fácil y todo disponible con variedades de cualquier temporada, en cualquier momento, eso hace que, bueno, que haya que hacer malabares y que luego lo que no se utiliza se tenga que tirar. Es decir, hay muchas cosas que cambian. Pero la huella hídrica es una de tantas a considerar. Vale, vamos a pasar y hablar también. Yo cuando abordo un tema me gusta hablar de los pros y también hablar de los contras, pero la huella hídrica tiene de todo. Entonces, ¿cuáles son los pros de la huella hídrica? Pues mira, una cosa a favor de la huella hídrica es que se conciencia, es decir, la concienciación del consumidor y el interés del mundo industrial. Es decir, cuando a cualquier persona le dicen que comerse una hamburguesa o un trozo de filete de ternera son 16.500 litros, le puede gustar más o le puede gustar menos. Puede echarle el grito al cielo o no, pero lo que es indiscutible es que para ese kilo de carne que se está comiendo se necesitan 16.500 litros. Entonces, yo pienso que la concienciación es algo necesario para poder mejorar. Nadie puede mejorar si no es consciente de qué es lo que tiene que mejorar. Entonces, la huella hídrica es un parámetro que mucha gente se lo ha tomado como uy, me van a controlar lo que gasto. Pues, obviamente, controlar lo que uno gasta es necesario si queremos mejorar. O sea, para saber si somos óptimos y optimizamos la producción, tenemos que saber qué estamos consumiendo, si no, no tenemos ni idea de si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Luego también, para mí es una herramienta muy buena que nos posibilita comunicar las mejoras de eficiencia de manera sencilla y comprensible. Es decir, si yo hasta hace 5 años tenía una huella hídrica media de 500 litros por cada kilo producido y al año que viene tengo 490, quiere decir que yo estoy haciendo mejor las cosas. Puede ocurrir que por algo ajeno a mí tenga una huella hídrica mayor. Por ejemplo, si resulta que tengo un mal cuaje este año y al año que viene utilizo la misma cantidad de agua y tengo menos producción, evidentemente, como es un cociente la huella hídrica, me va a resultar que tengo mayor impacto en esa huella hídrica, pero evidentemente son por causas ajenas a mí. Por tanto, estamos determinando, no estamos acusando. Vale. Luego también es la conexión y el interés por las relaciones agua, sostenibilidad y comercio. Es decir, cómo se relaciona el comercio, que es lo que digamos, el cliente quiere, qué sostenibilidad hay detrás de ese agua, esa cantidad de agua utilizada. Y por último, otro pro sería, se calcula el uso del agua directo e indirecto. Es decir, si yo cojo 5 kilos de lechuga y me voy a una industria y los proceso y los lavo con otros 5, le añado 5 litros de agua para lavar esa lechuga, ese agua que he utilizado para lavarla también se incorpora a la lechuga. No solo es el agua de utilización, sino el agua de transformación. Eso también es importante tenerlo claro. Entonces, el agua del uso directo e indirecto necesario para producir bienes y servicios, incluyendo las 3 componentes de la huella hídrica, que es la verde, como hemos dicho,
el azul y la gris. Bien, también, como todo, tiene contras. ¿Qué contras tiene? Pues se desconoce la cantidad de agua verde que puede ser reasignada por los humanos sin causar perjuicios medioambientales. Nadie hasta ahora ha sido capaz de decir qué cantidad de agua podemos utilizar para la producción de alimentos. Nadie. O sea, sí que se ha llegado a decir el caudal mínimo ecológico para este río es tanto, pero no han dicho de cada no sé cuántos litros que caigan puedes aprovechar este porcentaje porque el resto es para el caudal ecológico. No se ha hecho ningún estudio y aparte es complejo de hacer, ¿vale? Eso es una de las contras que tiene, pero bueno, tampoco es que pase nada por eso. Luego, el bajo coste de oportunidad del agua verde promueve su mal uso y la práctica ausencia de su gestión. Es decir, esto es, lo que es regalado no es valorado. Si a mí me llueve y me caen 50 metros cúbicos o me caen 500 metros cúbicos por hectárea, pues me da igual. Voy a seguir regando o me da igual porque es que me lo regalan. Entonces, la almaceno aquí y la tiro. Como no me cuesta nada, pues la tiro. Es decir, cuando algo no cuesta, promueve su mal uso, porque da igual, no hay cuantificación. Bien, más contras, podríamos decir, el grado de agregación con el que se difunden los resultados de la huella hídrica acarrea el riesgo de cometer errores importantes. Si no se sabe cuantificar bien la huella hídrica, podemos decir o 500 o bien decir 800. Como no lo sabemos ni tenemos nadie con quien compararnos, vamos a hacer verdaderas tonterías. Eso es un problema bastante, muy considerable porque no es un cálculo directo o muy sencillo. Y siguiente y último, contra el número de indicadores y enfoques que se han desarrollado recientemente es excesivo. Como todas las normas que se ponen, la mayoría de veces pasamos digamos, directamente de no tener ningún factor que lo determine a tener 500 factores. Es decir, la huella hídrica ya es compleja en sí de calcular en todos los momentos. Entonces vamos a dejarnos de meter más cosas y a querer controlar más. Es decir, vamos a poner un número un poquito grande y ya iremos afinando mucho más. En este caso, por ejemplo, Aquafides lo que está intentando es eso, es hacer un modelo, un protocolo que nos ayude a controlar esa cantidad de agua y a certificar esa huella hídrica. Bien, llegado a este punto, nos queda muy poco para cumplir la hora, entonces simplemente estas son ideas que yo dejo aquí en la mesa para todos, para que reflexionemos la relación entre la huella hídrica y, por ejemplo, la biotecnología. La biotecnología tiene mucho que decir de la huella hídrica. Sabéis que se pueden utilizar variedades que son mucho más resistentes a la sequía o más resistentes al estrés hídrico, o se pueden utilizar variedades que producen más con menos cantidad de agua. Ya hay algunas empresas de semillas que lo están haciendo y son trabajos muy interesantes que no dejan de ser sostenibles y mucho más, digamos, verdes o consumo verde, digamos, en el tema de la producción vegetal. Luego también tenemos los sistemas de producción. Todos sabemos que cuantos mejores sistemas de producción tenemos, mucho más eficientes somos. También tiene mucho que hablar el campo de la mejora genética en esto. También las técnicas para el mejor uso del agua, como el riego por goteo, etcétera, y las técnicas de... Bien, dicho esto, ya llegamos al final. Vamos a deciros que podéis, en Orcel Fitocontrol, es una de las pocas, o de las únicas plataformas en España que te calcula la huella hídrica directamente de una forma muy fácil, que podéis entrar y probarlo y vamos a calcular vuestra huella hídrica. Y ya por último, pues agradecer vuestra atención y agradecer también a nuestros colaboradores pues la propuesta y apoyo en este tipo de webinar. Es un webinar de una introducción, tampoco podemos hacer más en una hora, pero tenemos previsto hacer un intensivo sobre la huella hídrica que durará 1 o 2 días y que ya os iremos avisando sobre las fechas para hacerlo. Ahora sí que os pediría, como somos muchos y no puedo abrir todos los micros, si no esto sería una locura, si alguien tiene preguntas, podríamos, digamos, ir diciendo, y si alguien tiene alguna cuestión, que la vaya poniendo por el chat, vaya poniendo algunas cuestiones, preguntas, y vamos resolviéndolas de la forma que podamos.
A ver, ¿hay alguna pregunta por ahí? Parece ser que he sido muy claro o que nadie tiene ninguna duda. Veo que también hay gente que no tiene micro, pero bueno. Bien, me preguntan que, bueno, pues le gustaría participar en otro webinar que trate sobre la disminución en el uso del agua por aspersión. Vale, pues es un tema a considerar, un tema importante. La aspersión cae bastante, o sea, hay bastantes pérdidas sobre todo por el problema de viento. Y eficiencia entre goteo y aspersión. Pues bueno, aquí ya sabemos los sistemas de riego por goteo y de aspersión. Aquí lo que pasa es que cuando hablamos de huella hídrica, la eficiencia tiene un doble sentido. La eficiencia del goteo y la aspersión, todos sabemos, el riego por goteo tiene una eficiencia muy alta, la aspersión también, pero siempre y cuando contemos con las pérdidas que hay por evaporación de ese agua cuando se está regando y también el agua a la deriva, es decir, el agua que se va con el viento. Eso dependerá de la cantidad de viento y de la evapotranspiración en ese momento de la aplicación. Pero cuando hablamos de huella hídrica, tenemos que centrarnos en la cantidad de agua que utilizamos y lo que obtenemos. La huella hídrica no tiene ningún sentido, o sea, no puede concebirse si no hablamos de la producción que tenemos. Por eso hay muchas cosas que hay que aclarar en la huella hídrica y que estamos trabajando en ello, porque no es fácil. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de un limonero, un naranjo o cualquier cultivo, pero vamos a hablar uno de por aquí, de un naranjo que durante el primer año produce cero producción. Si produce cero producción y consume, a poco que consuma una hectárea de un árbol recién plantado, que puede ser 200, 300, 400 metros cúbicos por hectárea, como la producción es cero, 400 entre cero es infinito. Por tanto, la huella hídrica de ese cultivo sería infinito. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a tener un problema a la hora de cuantificar aquellos árboles que no están en plena producción. Eso es uno de los trabajos que estamos haciendo ahora con Aquafides para poder, digamos, cuando está en plena producción, alargar ese periodo de cuantificación hasta que entre en plena producción, porque si no, no tendría sentido. Y por aquí también preguntan últimas tecnologías y aplicaciones usadas en el cálculo de la huella. Bueno, pues yo ahí os puedo decir que Orcel y Fitocontrol sí que calcula la huella hídrica y vamos, lo hace de una forma muy rápida, simplemente metiendo digamos el cultivo que tenemos. O sea que eso no habría ningún problema en hacer un webinar o ver cómo calcula Orcel y Fitocontrol la huella hídrica. A ver, por ejemplo, este es el programa que podéis entrar, que es en fitocontrol.com. Le dais a login y entráis. Y bueno, pues ahora lo tengo en francés porque acabamos de hacer un curso en francés. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar esto a español. Bien, pues aquí sería muy fácil ver cómo calcula, por ejemplo, huella hídrica. Es una finca que voy a meter, le voy a meter un nuevo cultivo y le voy a decir que está, pues, por ejemplo, en mi zona Orihuela. Vale, vamos a calcular, por ejemplo, aquí hay muchas zonas de cítricos, vamos a calcular, por ejemplo, pues esta... A ver, por ejemplo, pues esta, por ejemplo. Vamos a calcular esa, decimos continuar, decimos que esto es un limonero, variedad fino, 400 árboles, están plantados a 5 de copa, 5 por 7 y sistema de riego por goteo. Como el sistema, le decimos 6 goteros de 4 litros por árbol, el sistema me dice que hay una producción prevista de 50 toneladas. Como ya sabe la producción
en toneladas y además conoce el consumo de este cultivo, al guardar, directamente me va a poder decir cuál es la huella hídrica, pero vamos, de forma instantánea. ¿Vale? Me dice, la huella hídrica de tu cultivo ahora mismo, bueno, esto es el clima actual en ese punto, la huella hídrica es de 336 litros por cada kilo producido. Y es más, me avisa la referencia de la Water Footprint, es decir, la organización que se encarga de poner estos parámetros, está en esa zona en 436. Es decir, vamos 100 litros por debajo de lo que sería normal para la Water Footprint, utilizando los conceptos que está utilizando el sistema ahora. Esto habría que verlo. Bien, pues esto es un ejemplo de cálculo de la huella hídrica. Vale, luego aquí nos dicen, siendo interesante conocerla para gestionarla y reducirla. ¿Es una exigencia por parte de las cadenas de comercialización? Bien, pues ya hay varias cadenas. Tesco, tengo noticia que hace ya varios años que está diciéndole a la gente que produce, aparte de otros protocolos utilizados como Global Gap, etcétera, están diciendo que se pongan al loro con la huella hídrica, puesto que la van a empezar a pedir de un momento a otro. La huella hídrica no está, digamos, quizá no toma la relevancia tan fuerte porque no es fácil de calcular, o por lo menos por cualquier persona, pero sí que obligan a cuantificar ese agua que se utiliza, porque eso es algo que cualquier consumidor exige, que se haga una cuantificación del agua que se utiliza para producir lo que ellos consumen. O sea que sí que se está empezando a exigir. Y luego dice si podemos estar echando piedras en nuestro tejado. Yo estoy realmente convencido que no. Pero estoy realmente convencido que no por varios motivos. Nosotros somos técnicos, nosotros somos productores. Y el que diga que se consume mucha agua lo tiene muy fácil. Vamos, desde mi punto de vista lo tengo fácil. Le digo, produce tú. Si tú eres capaz de producir con menos, produce tú. Yo tengo claro que cada cultivo que he asesorado en mi vida he intentado optimizar todos los recursos que disponía, tanto de agua como de fitosanitarios, como la gestión de plagas. He intentado siempre ir al mínimo, que es lo que creo que tiene que hacer cualquier técnico. Entonces, yo pienso que no debemos tener miedo a la hora de cuantificar. Es más, que alguien que no sabe producir lo haga mal es normal, pero que un técnico cualificado tenga miedo a la huella hídrica a mí no me parece ni siquiera lógico. Porque es que la huella hídrica además tiene una componente, que eso no lo he dicho a lo largo de la exposición, una componente local. Quiero decir, y esto es muy importante, si yo produzco en mi finca y tengo una conductividad eléctrica de 3,5 y mi vecino de al lado tiene una conductividad de 1, la huella hídrica es distinta ya. O sea, no podemos, a mí no me pueden exigir la huella hídrica de mi vecino porque las condiciones cambian. Entonces, la huella hídrica siempre está sujeta a las condiciones de producción y localización de la finca. Con lo cual, no hay nada a lo que temer. O sea, tenemos que estar tranquilos. Es decir, a mí me van a evaluar, lo que estaría muy feo es que yo aquí, en una zona de Orihuela, en una finca en concreto, como esta que tengo aquí delante, que estoy produciendo, esta que estamos viendo aquí, yo estoy produciendo ahí y resulta que me voy de ahí, llega otro técnico y yo tenía una huella hídrica de 336 y llega otro técnico y baja esto a 200. Pues entonces tengo que decir que yo era un desastre respecto al otro. Claro que sí, porque él lo hace mejor que yo. Pero en la misma finca y con las mismas condiciones. Si mejora el agua ya no serían las mismas condiciones. Es decir, hay mucho que hablar sobre esto, pero miedo no hay que tenerle. ¿Alguien le tiene miedo a cuantificar las emisiones de CO2? Y lo hace todo el mundo. Y te comes un yogur y te pone emisiones 3,8, 8,6. Está cuantificado. Nadie se preocupa del número. Es decir, pero saben que hay una preocupación detrás de ese yogur o de ese cualquier cosa que consumamos. Es decir, yo miedo a cuantificar no le tendría nunca. Más cosas. Me pone muy buenas. Soy colombiano y en mi país de un 70 o 80% de todos los productos provienen de familias campesinas que tienen bajos recursos económicos para adquirir un sistema de riego o alguna tecnología para reducir aplicaciones de químicos y agua. ¿Cuál sería su recomendación o qué se puede hacer en estos casos? Porque los riegos eficientes aquí son para cultivos como flores, café, cacao y en pocos casos hortalizas.
Pues ahí mi recomendación es como todo, es decir, ningún país ha nacido ya en una agricultura tecnológica avanzada. Esto va poco a poco, hay una formación, hay unos ingenieros que van saliendo a la calle, se van formando y cada día optimizan más los recursos. El producir de una forma, digamos, campesina, que son familias campesinas, no equivale a ser un maltratador del medio ambiente, siempre y cuando hagan las cosas bien. Es decir, utilizar los químicos hay que utilizarlos desde un punto correcto, es decir, desde un punto de teniendo en cuenta una gestión integral de plagas. No, me aparece el mosquito por aquí, ya tengo aquí, digamos, el tractor preparado para fumigar. No es eso, es decir, es qué población tengo, cuándo tengo un umbral correcto para el tratamiento. Es decir, hay muchísimas cosas que hay que ir enseñando a esa gente para que produzcan de una forma más eficiente. Pero es como todo, es decir, en Europa es más fácil porque las cadenas alimentarias pueden exigir esa producción y lo tienen más fácil, y en otros países pues le falta un poquito de recorrido, pero al final estamos hablando de que iremos a lo que tenemos que ir, todos vamos a ir a una eficiencia, pero sin más remedio. Es que esto, el medio ambiente, lo que tenemos hoy día o se cuida o ya vemos lo que está pasando, ya vemos que hay muchos problemas o problemas por lo menos. Luego aquí, por favor, repetir el enlace para probar el cálculo con fitocontrol. Pues aquí lo tenéis, es esta página, fitocontrol.com. Empiece ahora, es gratis, podéis daros de alta y probar durante 15 días el sistema sin ningún problema. Y luego por aquí me dicen, muy interesante el seminario, en cuanto al programa Fitocontrol, ¿existe alguna posibilidad de probarlo, alguna versión de prueba similar? Sí, bueno, acabo de contestar. Es entrar a fitocontrol.com y aquí es empiece ahora, es gratis. Le damos ahí, nos va a pedir un mail, una contraseña para poder entrar, creamos la cuenta y nos va a enviar un correo al mail que hemos puesto, nos enviará a ese mail un correo para activar la cuenta. Una vez que esté activada la cuenta, volvemos a esta página, le damos a login y ponemos ese correo y la contraseña y podremos entrar para utilizarlo sin ningún problema durante 15 días. Y si tienen alguna duda pueden contactar con nosotros y les llamará alguien para hacer un curso o lo que necesiten para el manejo de ese sistema. Bien, no sé si de momento no hay ninguna duda más, parece que ya está todo aclarado. Pues yo simplemente quería, pues eso, agradecer a todos los asistentes pues la atención, la preocupación por este tipo de, digamos, de índices que determinan, digamos, la mejor producción de los cultivos. Y bueno, pues estamos aquí, nosotros hacemos webinar a menudo, cada máximo mes o por ahí vamos haciendo un webinar de distintos temas. Iremos alternando pues otros temas que hacemos dentro del programa, como pues eso, gestión integral de plagas. Estamos ahora calculando la integral térmica en todos los puntos donde están las parcelas. Vamos, que estamos continuamente mejorando el sistema. Esto es la imagen NDVI del 5 de junio. Esto fue hace 2 días, del satélite que pasó hace 2 días, ahí lo vemos. Y bueno, para los que no conocéis este tema, haremos un día también un seminario específico sobre interpretación de imágenes satelitales. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la mayor parte de la finca está bien y hay unas zonas un poquito más amarillas, que quiere decir que hay un poquito más de fotosíntesis, de actividad fotosintética. Todo esto lo explicaremos y cómo se calculan de aquí los coeficientes de cultivo, etc. Bien, pues me dan las gracias por aquí. Se las devuelvo, vamos, por mí muy encantado de haberos tenido como público y nada, seguimos en contacto. Muchas gracias a todos y de nuevo agradecer a nuestros colaboradores el poder impartir estos cursos. Un saludo, hasta luego.